Hola, aquí de nuevo con la versión en español de este video donde detallo un poquito las modificaciones que estoy haciendo a mi Polaroid modelo 95. Esta cámara era de una tía abuela. eh, por fuera no le estoy haciendo grandes modificaciones, voy a cambiar el forro, le voy a poner piel real. Quité una pieza que traen por aquí, donde va una palanca que supongo que era para la liberación de la película instantánea que usaba esta cámara. Este, Básicamente son las modificaciones exteriores. Lo interesante es por dentro, donde estoy haciendo la adaptación para utilizar película 120, algo que se encuentra de manera muchísimo más fácil que el formato 40 o 60 que era el que utilizaba esta cámara. Bueno, vamos a ver de qué se tratan estas modificaciones. Primero que nada mantengo el mecanismo de cierre. Una vez abierta la cámara lo pongo en su lugar otra vez para que no estorbe. Se abre por acá y se abre por este lado. ¿Qué mantengo? Mantengo el frame de la cámara, mantengo la placa de presión. Voy a instalar una máscara aquí pues, de acuerdo al formato. Todavía no decido si es 6x7 o 6x9. Le quité un rodillo de presión que traía en este lado y otro rodillo de presión que traía por aquí. Le adapté, le hice unas cunas, unos huecos para hacer más fácil la carga de la película. Estos son hechos completamente con resina epóxica y con un molde basado en un carrete 120. Estos rellenos son de madera y están únicamente pues como guía, bueno, para espaciar, para cerrar el espacio, hacer lo correcto a 120, a un carrete 120, y para guiar estos tornillos de 1/4 pulgada que están instalados con unos resortes para dar algo de presión al mecanismo y que no gire tan libremente. El proceso de carga es relativamente sencillo. Vamos a montar esto aquí para dar un poquito de vista. Este es un carrete que he venido usando a propósitos de prueba nada más. Lo tengo pegado ya con cinta para no moverlo y no dañarlo demasiado. Pero la carga es muy sencilla. Levanto esto aquí, ubico el carrete en su cunita y dejo caer el resorte aquí. Ya tengo el carrete bien fijo en su lugar. Del otro lado hago exactamente lo mismo, trato de mantener en su lugar la película, pongo el carrete de toma en su lugar y ya queda también fijo. Lo único que nos falta por hacer aquí es cerrar esta pieza, dar un poco de tensión hasta que aparezca la flecha de inicio típica del formato 120. Aquí ya puedo cerrar. Cierro. Y aquí ya tengo contado el número de vueltas. Eso es nada más para efectos de que vean que hay movimiento en el sistema. 1, 2, 3, 5, 6, 8 vueltas y estoy casi seguro de que ya estamos en posición para tomar película, para tomar fotografía más bien. Oh, esto no termina de abrirse. Sí, me pasé un poquito. Aparentemente no conté bien las vueltas, pero pues eso es cuestión de arreglarlo con unas cuantas guías acá en la que va a ser la manivela final, ¿no? La película en realidad
empieza donde está esta línea negra. Aquí es donde está pegada con el masking al principio del rollo nuevo. Y la foto realmente empieza a tomarse más o menos aquí. Dependiendo del formato, estas flechas indican dónde empieza el primer cuadro. Estas pues son las guías que me han estado sirviendo más o menos para hacer un conteo de vueltas para cada frame. Este se cierra, pero pues como veíamos ahorita ya tenemos algo de movimiento. Y esas son las modificaciones al interior de la cámara. Otra de las modificaciones que voy a hacer, tengo que reparar esta parte de aquí. Esto originalmente va adentro de un riel por aquí. Tiene unos pernos por ahí que se quebraron en el manejo durante lo que estuvo guardada la cámara. Originalmente se guarda así, y al desplegar esta pieza se acerca, se fija en un gancho que trae por ahí y debería estar ya en su lugar. Más que pues como les digo, esta pieza está quebrada. Es una pieza que voy a reemplazar, ya sea deshuesando una cámara que no sirva, o pues haciéndolos yo directamente de alguna barra de acero inoxidable. Si se fijan, por acá está el sistema de obturación. Esto está jalando de maravilla. El obturador lo tengo desarmado ahorita porque pues va a ser parte de las modificaciones que haga. Esto ya está en su lugar. Va a ser parte de las modificaciones que tengo que hacerle. Por dentro, las piezas que mantengo va a ser el diafragma, que lo voy a utilizar más bien como trampa de luz. Y esta pieza que era donde originalmente se encontraban los lentes, un lente doble compuesto, y lo estoy reemplazando por un esteno porque apenas alcanza a apreciarse ahí. Esto es un diámetro de 0.35 milímetros, que me va a venir dando una longitud, una F de alrededor de 320 o 330, algo así. Nos va a dar espacio para exposiciones bastante largas. Bueno, pues espero que haya quedado un poquito claro y que les haya gustado. Saludos.